Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Uniendo el cielo y la tierra. Ya esta es la penúltima lección. No sé si ustedes, pero yo de verdad que he disfrutado esta lección. La tengo solamente una marca. Para mí esto es una oración contestada, una que ni siquiera hice, solamente lo pensaba, lo deseaba y Dios lo contestó. Sabe que a mí, yo, a mí realmente me gusta esto de cuando se habla de cambiar a la persona, al ser humano, no quizás cambiar ritos y cosas externas, sino lo interior, porque creo que para mí eso es lo que importa, cambiar esas cosas que realmente están afectando el exterior. Y esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante porque es acerca de las relaciones. Eh, pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, en este momento estamos delante de ti dándote las gracias por tus continuas bendiciones, por tu amor, por tu protección. Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos muestras aquellas cosas que quizás nos alejan de ti, aquellas cosas que nos hacen la vida más dificultuosa aquí en la tierra y que quizás afectan nuestras relaciones con los demás. Señor, permiten hacer humildes para aprender cada día más de ti, y saber aquellas cosas que debemos dejar a un lado. Ayúdanos a mirar las cosas celestiales y dejar a un lado las terrenales. Te pido, por favor, Señor, que bendiga a las personas que nos ven, que tú puedas tocar su mente, su corazón, Señor, que yo pueda ser receptivo a a tus palabras y que tú puedas suplir todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, te pedimos la presencia del Espíritu Santo en este momento y que no sean mis palabras siempre las tuyas. Todo te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y aquí nos habla la vida en comunión con los demás, por las relaciones interpersonales, como yo diría, como todas esas cosas que hemos aprendido durante este trimestre, cómo dejar esas cosas que realmente nos afectan, ayudan a que tengamos mejores relaciones interpersonales. Vamos a desarrollar esa idea más durante esta lección. Que sus palabras sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Colosenses 4:6. Eso es muy importante. La comunicación asertiva, la comunicación clara, la comunicación, eh, y no solamente la comunicación verbal, sino la no verbal. Eh, Cómo uno contesta a las demás. Dice que contestar a cada uno, o sea, hay que contestar con sabiduría, sin importar cuál sea la pregunta o sin importar cómo la otra. Hay un proverbio que dice que respóndele, si el necio te habla, cómo responderle, algo así. Ahora se me fue el pensamiento, pero es algo como responderse, cómo les respondes a un necio y no dice cómo. Yo diría, respóndele con sabiduría, respóndele como tú eres, no como la otra persona es. Eso es. Si una persona te viene con necedad, respóndele tú con sabiduría y cuídate de que no sea tú el necio. Porque siempre estamos mirando a los demás, pero no vemos que nosotros también podemos hacer cosas que no están bien. Dice, cuando las personas viven y trabajan juntas, o sea, cuando la persona interactúa mucho tiempo, ahí es que comienzan los roces. Cuando una persona tiene una relación casual con una persona que manda dos o tres mensajes o que se ven de vez en cuando, para pasarla bien, pues quizás esas cosas no sucedan, pero cuando una persona pasa mucho tiempo junto, tiene que trabajar junto, tiene que vivir junto, o sea, esa interacción puede causar roce porque
Los seres humanos, yo siempre lo menciono, usan máscara, o sea, ellos tratan de esconder quiénes son ellos en realidad. Pero cuando una persona pasa mucho tiempo junta, pues en algún momento esa máscara se tiene que quitar y salir quién es la persona en realidad. Por eso es que dice que el corazón del ñame solo lo sabe el cuchillo. El que está cerca de ti siempre interactuando, el que sabe que realmente eres. Aquí dice que cuando más estrecha es la relación, más importante es la concordia, porque es más, puede ser más fácil entrar en tensión o en discusiones. Eso es así. Las relaciones más estrechas se dan, por supuesto, en el seno de la familia. A veces el llamado hogar o la empresa, empresa familiar es una forma muy interesante de describir el funcionamiento del hogar. Hay similitudes, según este escritor, entre una empresa y una familia, o un hogar más bien. En ambos casos debe existir un acuerdo general acerca de los valores, las metas y los objetivos. Eso es así. Además, todo deben llevarse bien y cumplir con la parte que las cosas funcionen sin problema. Los mismos principios aplican a la iglesia, que es esencialmente una familia. Y aquí nos habla de que la iglesia cristiana, el hogar cristiano debía ser, o la familia cristiana debía ser diferente a la familia o lugar humano. Esta gente tenía unas costumbres, tenían una falta de valores y otras cosas que no deberían darse en un hogar cristiano, pero así es. Y esto suena muy bonito, a veces, ¿cómo, no, cómo hacemos eso? O sea, hacer eso es fácil la teoría o lo que se debe hacer, el asunto es la práctica. Y yo le voy a hablar un poquito de eso. Cónyuges. Saben, yo no soy casada ni nunca hemos sido y nunca he sido casada y he tenido problemas porque quizás a veces yo hablo de este tema y dicen, ¿cómo tú hablas de eso? No tienes autoridad para hablar de eso. Pablo tampoco era casado, así que eh, a veces el matrimonio no es una institución, pero no es una institución, o sea, ¿cómo le digo? La institución matrimonial son dos individuos y si los individuos no están bien, no funciona la institución. Por eso yo puedo hablar porque yo soy un individuo y vengo de una familia y tú formas la familia de acuerdo a cómo tú viviste, a las relaciones que tuviste con tus padres, tú las reproduces con tu cónyuge. Así es, a menos que tú tengas una conciencia de que hay cosas que no estuvieron bien y tú la vas a mejorar porque tú has sanado como individuo. Si no es la misma cosa, así que sí puedo hablar. Por eso Pablo podía hablar también, porque es una cosa de individuo, lo que forman una familia en los individuos. Si hay algo que no está bien en la familia es porque el individuo no está bien, tiene situaciones. Todas esas situaciones que vimos, el egoísmo, la envidia, los celos, la discordia, la desconfianza, el complejo de inferioridad, el complejo de superioridad, los prejuicios, eh, las riñas, la terquedad, las malas intenciones, todas esas cosas que están en el individuo son las que hacen que una pareja no funcione. Ese es el problema. Cuando los cimientos del individuo no están bien, pues no pueden formar una familia que esté bien. Aunque hayan estado juntos toda la vida, no todo el que está junto está bien, créanme. Ahí también se utilizan máscaras. Eh, ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido en esta lección que me ha ayudado es a perder el miedo a hablar. Yo a veces hablaba y la gente me ven con una seguridad hablando y yo por dentro tenía mucho miedo porque realmente hay personas que quizás escuchan esto y se ven reflejadas y creen que yo estoy hablando de ellos. Yo siempre aclaro que yo hablo, yo leo muchos libros y cuando uno habla libro de la conducta humana,
te va a hablar de la familia, te va a hablar del individuo, te va a hablar de dónde vino esa persona, cómo era la dinámica familiar, porque dependiendo de la dinámica familiar, así se forma el individuo y así forma un futuro hogar. Entonces yo más o menos tengo muchísimos testimonios de personas que han escrito libros y han escrito testimonios, por eso muchas cosas yo creo que la puedo hablar quizás no de mi experiencia personal, aunque puedo hablar de mi experiencia personal como individuo, como si tú no eres un individuo sano, y cuando yo hablo de individuo sano no quiero decir que tenga alguna enfermedad física, como esas cualidades de carácter que no son positivos pueden afectar cualquier tipo de relación. Eso lo sabemos de forma personal. Y ahora vamos a hablar de la lesión. El Nuevo Testamento contiene varias instrucciones para el hogar cristiano, son códigos domésticos, no tienen que ver exclusivamente con la autoridad, sino que incluyen instrucciones de las relaciones que deben ser recíprocas y mutuamente edificantes, debe ser para crecimiento de ambos, no uno crecer y el otro no, sino que se supone que una relación que Cristo la formó, que el hogar, el matrimonio fue creado por Dios, aunque casi todo lo que hay en este mundo ha perdido eh, aquello, aquello que fue, o sea, se ha degradado casi todas las cosas se ha degradado. Eso es lo que sucede. Las personas tienen que tratar de buscar lo mejorcito para hacer de todo este coso, hacer lo mejor. En Colosenses 3:18. Y aquí vamos a hablar de la teoría, pero o sea, de la idealización, de cómo debe ser, pero cómo se crea eso, ese es el asunto, cómo la persona llega ahí. Colosenses 3:18. Casadas está, este es uno de los versículos más malinterpretados que se puede haber, porque se supone que dice, casada está sujeto a vuestra esposo como conviene al Señor. Marido, amad a vuestras esposas y no seáis áspero con ellas. Quizá el primer versículo, el 18, el que se cita y puede tomarse ¿cómo se dice? eh, para sancionar conductas que no son buenas, es más, conductas que son abusivas. Eh, lo he visto, yo no estoy diciendo algo que yo no sepa y que sea ampliamente o sea, no es un caso, sino muchos, ampliamente confirmados. Este versículo, el igual que Efesios 5:22 al 25, que dice casi lo mismo de estar sujeto, de respetar, eh, es muy mal interpretado y tomado por personas, porque los seres humanos somos así, para, eh, para confirmar lo que ellos creen. Quiero leerle aquí una cita, porque yo sé que eso pasa. Se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Déjenme ver si esto me funciona. Mi internet está funcionando. Dice, esto es Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1. Se llama la individualidad no se debe fusionar. Ni el marido ni la mujer debe fundir su individualidad en la del cónyuge. Cada cual tiene su relación personal con Dios. A él tiene que preguntarle cada uno qué es bueno, qué es malo, cómo cumpliré mejor el propósito de mi vida. Fluye el caudal del cariño de cada uno hacia aquel que le dio la vida. Considérese a Cristo el primero y el último y el mejor de todo, en la medida que su amor en Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortaleza su amor mutuo. El Ministerio de Curación, esto también está en el Ministerio de Curación, la página 79, o Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1. El capítulo se llama La individualidad. Y hay otro aquí que dice
Dios requiere que la esposa recuerde siempre, es para aclarar este versículo, porque yo sé, y de muy buena tinta, que los toman para tergiversarlo. La esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa debe hacerse solamente al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con precio infinito de su vida. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido porque ha sido comprada por Cristo. Esto también está en el Hogar Adventista, la página 121, pero está en Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo que se llama La individualidad, que está en el primer tomo. ¿Por qué digo esto? Porque este versículo se toma para sustentar un problema que se tiene, que se llama la codependencia o la dependencia emocional, en la cual Dios se quita de aquí y el que se pone en el lugar de Dios es la pareja y se crean hogares que son muy disfuncionales y vuelvo y digo, aunque estén juntos toda la vida, pero el hecho de que se quite a Dios del primer lugar y esa devoción se le da de forma enfermiza, porque eso es enfermo, a otra persona, es una de las motivaciones por las que se crean relaciones no sanas. Aquí habla primeramente eh, que debe ser sujeta como conviene al Señor. O sea, usted se sujeta al marido si el marido está sujeto al Señor. No es que vaya a la iglesia y vaya al culto y tenga, no sé, tenga no sé cuántas responsabilidades. Es que esa persona esté sujeta a Dios. Si una persona sujeta a Dios, va a tratar a la persona con respeto, con cariño, eh, o sea, con el respeto que esa persona merece. Y eso es de ambas partes. Aquí dice, no es estar subyugada para satisfacer ciegamente los caprichos, los deseos de su marido. Eh, el punto que destaca Pablo es que la esposa debe ser leal al Señor en primer lugar y leal al marido, o si él es leal al Señor, eso es condicionalmente. La individualidad de la esposa de ninguno de los dos puede, o sea, puede ser anulada. Si se anula ahí no hay nada, eso es enfermo. Eso es una relación enferma. Ni él puede ser la conciencia de ella, ni ella de la de él. Su conciencia debe ser Dios. El amor manifestado por Cristo a la iglesia al integrarse por ella ilustra lo que es el amor del marido a la esposa. Será fiel a ella, cuéstele lo que le costare. Tomará decisiones que redunden en beneficios de ambos, diría yo, no solamente a una persona, aunque normalmente los intereses de ambos deben estar en armonía. Un amor como este motiva a la esposa a obedecer y a respetar al marido. Un matrimonio cristiano sano, porque hay muchos que no son sanos, y vuelvo y digo, sano no es que una persona esté enferma físicamente. Sano tiene que ver con patrones de conductas, o sea, una cosa no sana tiene que ver con patrones de conductas que son tóxicos, que generan dependencia, que generan codependencia, que generan maltrato físico, mental, emocional. eh, ese tiene que ver, ese tipo de relación en que parece una cárcel, que la persona no piensa, no razona. Es un montón de cosas. Pueden buscar que es una relación sana y va a encontrar. Es algo que es recíproco, no es que una persona hace una cosa, o sea, siempre está pensando en la otra, pero la otra no piensa en ese ser, en ese ser humano. Eh, Cuando se toman decisiones que tienen implicaciones serias para toda la familia, pues se debe tomar acuerdos. Eh, de lo que patrones de conducta que no son sanos, cuando una persona está totalmente completa, está siempre vigilando a la otra. Yo siempre digo que le está revisando el teléfono a ver qué le dijeron, qué no le dijeron, con quién habló, con quién no habló. Y eso no quiere decir que una persona tenga conversaciones que no se deben tener.
Lo que pasa es que cuando una persona eh, tiene que valerse de esos medios para ver si una persona le fiel porque no confía en esa persona y el amor es confianza. Cuando una persona eh, como que encierra a la otra, controla a la otra persona no puede tomar decisiones, no puede pensar, es como si fuera un jefe y un subalterno, y a veces eso no solamente el hombre y la mujer, a veces la mujer y el hombre. Cosas sanas son esos celos enfermizos, eh, es la de confianza, los celos, ¿cómo se llama? Eh, Cuando una persona es insegura, eso genera celo y de confianza y eso es una constante supervisión. Es más, hay personas que le ponen algo en el teléfono para seguirlo y saber con quién habló, con quién no habló, a dónde fue y dónde no habló. Esas son relaciones tóxicas. Cuando una persona no permite que una persona hable, se desarrolle, si quiere desarrollarse, eh, eso no es, eso son relaciones tóxicas. Si usted quiere ver relaciones tóxicas, mire lo que hizo eh, la primera esposa de Sansón con Sazón, mire lo que hizo, que lo traicionó, que le pidió el secreto y fue y se lo dijo a los amigos. eh, o la otra que le pidió el secreto y Sansón también era, de verdad, no sabía escoger. Eh, Todo ese tipo de relaciones, todas esas cosas son cosas tóxicas. El hombre, no te corte el pelo, no te vistas así, no vayas allí a donde fuiste, a donde no fuiste, todo eso es muy tóxico. Y otras más que pasaría yo la noche diciendo eso, pero todo eso es tóxico. O no sano. Después de todo, la mayoría, si no todos los esposos y las esposas, recuerden sin duda el momento en que se alegraron de haber escuchado a su cónyuge y haber seguido su consejo. Cuando más en equipo trabajen los cónyuges, más felices serán el matrimonio. Mire, si usted no se ha casado, trate de buscar una persona que tenga el mismo nivel de conciencia que usted, que tenga el mismo nivel de sanidad, que tenga la misma cosa. Fíjense en el carácter de esa persona, fíjense en la madurez de esa persona. Yo me río porque la gente lo que busca es cómo se ve, que si se ve bien, que si tiene esto, si no tiene lo otro, cosas que son importantes, pero créeme que eso en las relaciones no funciona. Busque el carácter de esa persona, fíjese en el carácter de esa persona. Y una cosa, conviértase en la persona que usted quiere a su lado, porque usted coge según lo que es usted y sane las relaciones con su familia, con su padre, con su madre, sane ese tipo de relación, porque si no la va a repetir. Usted coge ese tipo de relación si no es consciente. Y los padres y los hijos, aquí habla de enseñar a los niños. Saben que para los niños el padre es Dios. Ellos se van a relacionar con Dios de acuerdo a cómo se relacionen con su papá. De acuerdo a cómo el papá lo trate o la mamá lo trate a ellos, así mismo ellos van a mirar a Dios hasta que estén grandes y quizás aprendan otra cosa, porque a veces eso sí hasta la adultez. Si él tuvo un padre que fue muy severo, que fue muy perfeccionista, que fue que si falla, pues te voy a castigar o sea, no disciplinar, sino castigo para lastimar. Em, si tú, o sea, si el padre le dio un amor condicional, si te portas bien, te amo, pero si no, no, así mismo va a ver a Dios. Y lo va a ver toda su vida así hasta que no
hasta que una persona no tome conciencia y diga, no, eso está mal, eso no es así. Aquí habla del niño enseñarle el culto vespertino y matutino, a darle cierta responsabilidad según la edad, la limpieza, todo lo demás. Enséñenle el amor a Cristo, enséñenle el amor a Cristo, pero enséñelo en el trato que usted le da. Aquí habla de respetar a los hijos, no solamente que los hijos los respeten, sino que los padres respeten a los hijos. Y aquí habla el Proverbio 22:6, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y Jesús dijo, deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, Deuteronomio 6, esta palabra que guardéis hoy estarán para siempre en el corazón y se la repetirá a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tú ama al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón. Oye, hijo mío, la instrucción y no desprecie a tu padre y a tu madre, porque guinalda de gracia serán sobre tu cabeza y collar a tu pueblo. Aquí habla de no irritar a los hijos para que no se desaliente. La forma en que los progenitores, especialmente el padre, interactúa con los hijos y lo disciplina influye profundamente en su formación espiritual. Así va a ver a Dios. Y puede ser que durante toda la vida, si no ocurre un milagro y se da cuenta de este hecho, lo puede ver así para siempre. Y aquí habla de unos estudios que se hicieron, que si los padres van a la iglesia, pues los hijos también, que si los padres no van a la iglesia, es posibilidad que no vayan. Mire, enséñele a Cristo. Y cuando ellos aprendan de Cristo, van a ir a la iglesia. Trátenlo bien. Y si usted lo trata bien, ellos van a aprender que así es Cristo y van a aprender a amar a Cristo y van a ir a la iglesia y van a hacer todo lo demás. Procure eso. Pero para usted enseñarle a Cristo, a sus hijos tienen que tener a Cristo en su corazón y tienen que haber muerto al yo para tener todas estas relaciones bien. Tiene que morir al yo, tiene que dejar los celos, la envidia, el orgullo, eso es morir al yo. Y tiene, en el caso del matrimonio, buscar una persona que esté en ese mismo, que haya muerto también, porque si no, si usted se busca si usted está tratando de cambiar su carácter y se busca una persona que lo que vaya a la iglesia, mire, no le va a funcionar, porque esa persona lo va, lo va a tratar, imagínese. Trate de sanar las heridas de su infancia, los traumas, busque información sobre eso y usted verá. Ese es el secreto de las relaciones matrimoniales bien, aunque yo no sé casar, yo sé que es eso. Y créanme, mientras más usted sabe esta cosa, más trabajo le da encontrar a alguien que sea igual. Pero anyways, y para tener también hijos sanos, mostrarle al verdadero Dios, porque si no, va a tratar a sus hijos con todas las heridas que usted tiene, con impaciencia, va a buscar a sus hijos como una fuente de que le dé amor a usted, no usted a ellos, y un montón de cosas que pasan. Para mí, es todo esto. Si usted quiere sanar, si usted quiere tener relaciones sanas, sánese usted primero porque así va a buscar personas con que ese tipo de relaciones cercanas, va a buscar ese mismo tipo de personas y se va a realizar también. Las relaciones laborales, la misma cosa. Sane usted como persona, cambie usted como persona, trate de morir al yo, trate de cultivar un carácter y usted va a tener relaciones laborables. Aquí habla de los Aquí habla es un tema muy controversial, Colosenses 3:22 al 25 y 4:1, donde se habla de los siervos obedecer a los amos terrenales, no para ser visto por los hombres o agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Parece que en todo el ser humano lo que quiere es agradarle al otro hombre, no agradar a Dios.
El ser humano, los seres humanos vivimos de las apariencias, no de la realidad. Y recuerden que la relación es con Dios, no es con los seres humanos. O sea, la relación es para arriba y para abajo. O sea, al que debemos impresionar es a Dios, no es a los otros seres humanos. Eso es lo que pasa. Aunque hay que dar testimonio, pero eso es otra cosa. Y esto es o sea, esto de la esclavitud suena abominable, pero una costumbre de ese tiempo y quizás Pablo no podía decir que se fueran en contra de los amos. Lo que él podía decir a los que eran cristianos, a los amos que trataran, como el caso de Onésimo, que le dice que trate bien eh, a Filemón, que tratara bien a Onésimo, que lo tratara como su hermano. Entonces, o sea, ahí Pablo trató de mediar, de hacer que las dos partes pues se trataran bien y no entró en abolir una práctica que es abominable realmente. Eh, o sea, la, Dios hizo todas sus criaturas iguales a su imagen, no una ser subyugada por la otra. Es más, en las leyes de Moisés, lo que se llama siervos no eran esclavos de por vida, sino que eran personas que tenían cierta deuda y para pagar la deuda tenían que trabajar para la persona que le debía y el término era 6 años. A los 7 años esa persona debía ser liberada. O sea que era una cosa muy diferente. La esclavitud romana dice que otorgaba a los esclavos derechos y oportunidades, eh, y el intento de anular la práctica podía haber amenazado el evangelio. O sea, en la Biblia no se puede negar, hay temas muy controversiales, este es uno de ellos. Pero vemos cómo Pablo trata de mediar. Él dice, o sea, los siervos trátenlo bien. O sea, los siervos es como la relación de los esposos, o sea, sométanse, pero a los amos le dice trátenlo bien como seres humanos, como hijos de Dios, y a ellos pues cumplen su parte, son relaciones recíprocas para el beneficio de ambos. Y el miércoles orando los unos por los otros, Colosenses 2 al 4. Preserva en oración, velando en ella con acción de gracias. Ora también por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual estoy preso, para que lo dé a conocer claramente como debo. O sea, Pablo está pidiendo oración a las iglesias, no solamente ora por las iglesias, sino que pide que ellos oren por ellos. Esa es la oración los unos por los otros. Algunas palabras más importantes que podemos decir de alguien es que está luchando con los problemas de diversas índoles es oro por ti. Es en medio de la conectividad e interactividad elegida por el cielo. Forma parte del plan de Dios concedernos respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no lo pidiéramos. Esto es el conflicto de los siglos, eh, la página 508. Observa las impactantes descripciones de la oración que utiliza Pablo. Perseveren esperando con acción de gracia, lo que indica que está escribiendo sobre una oración de fe. Nos dicen que oremos en todo tiempo y sin cesar. Lo más asombroso es que aunque no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu nos intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. O sea, nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo transforma esas oraciones y dice lo que realmente nosotros quizás necesitamos o lo que realmente pone palabras bonitas porque nosotras no somos. Eh, Sabe que hay algunas personas que Dios le dijo, oye, tú puedes pedir lo que tú quieras, porque el Señor sabía que ya esa persona estaba en un momento de su vida que lo que iba a pedir era sabiamente. A varias personas le dijo eso, eh, lo que pidas te será dado, porque estaban en ese punto.
en que ellos ya, eh, digo yo, estaban tan en sintonía con Dios, eh, que ya lo que ellos pedían iba a ser realmente, se le podía dar. Yo quería aclarar que la oración de intercesión yo mencioné hace unos días, hace unas semanas, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó y el ministerio de intercesión, o sea, ya no era necesario que un sumo sacerdote que intercediera, ya el ser humano podía ir directamente donde Dios. Eso es muy diferente a la intercesión los unos por los otros. Lo que cambió ahí fue el ministerio de intercesión de los sacerdotes, donde los sacerdotes tenían que ir y coger un animalito, perdón, los israelitas tenían que ir y tomar un animalito y llevarlo al sacerdote para que él lo presentara y él orar por el pueblo. Ese es el ministerio, que ya eso no era necesario. No es que la persona oren los unos por los otros, porque mire, Pablo oraba por el pueblo, o sea, es otra cosa. Pablo pedía, aunque él era, eh, o sea, Pablo era un hombre muy versado, pero él pedía las palabras que decir, o sea, él le pedía a Dios que le diera palabras para comunicarse. Pero aquí pide oración para poder proclamar el mensaje claramente, o sea, para que su palabra se entienda. También utiliza la palabra griega muy importante, dei, en la cual la frase del versículo que podría traducirse como debo hablar, la cual señala la necesidad divina de la labor de proclamar el evangelio. Pablo reconocía la importancia de presentar el mensaje a personas de los más altos niveles del gobierno romano, incluía la casa de César. No siempre, y otra cosa, no siempre es necesario arrodillarse para orar, porque hay oraciones que usted la tiene cuando anda caminando, cuando está manejando, no cierre los ojos, eh, cuando está quizás trabajando, cuando está fregando, cuando está mapeando, ahí no se puede arrodillar. Pero hay momentos que realmente la persona se arrodilla, o sea que la oración de rodillas no es la única que se tiene, pero realmente hay una que debe hacerse de rodillas, porque ahí reconoce, o sea, cuando se puede, porque está reconociendo que usted es pequeño. Es más, esta gente no se arrodillan como nosotros. Ellos ponían la cara en el suelo, o sea, es un símbolo de reverencia. Cuando esa se pueda, esa es muy buena. Aquí dice, cultívese el hábito de conversar con el Salvador cuando estén solo, cuando estén caminando, cuando estén ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continua silenciosa oración, en silenciosa petición de ayuda, luz y fuerza, conocimiento. Sea cada respiración una oración. Ministerio de Curación, la página 408. Y aquí andando en sabiduría. ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Esa verdad es, por supuesto, que Jesucristo murió por nuestro pecado y que podemos tener vida eterna por la fe en Él. Esta es una verdad que nunca podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Por el contrario, es una verdad que se nos tenía que revelar y que nos ha sido revelada por la palabra de Dios. Existe mucho conocimiento al que nunca habríamos accedido si Dios no lo hubiese revelado en su palabra. Pero la finalidad de este conocimiento no es satisfacer una sed intelectual, sino es aplicarlo a nuestra vida. Eso es un conocimiento para aplicarlo. En Colosenses 4, 5 al 6 dice, para que lo dé a conocer claramente cómo debo portar sabiamente con los extraños, aprovechando bien el tiempo.
Desgraciadamente los cristianos no nos comportamos como tales en algunas situaciones. Y como indicó Pablo, citando Isaías 52:25, Israel también era una piedra de tropiezo para los incrédulos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. La forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe, es muy importante. Un hogar cristiano, una reunión de jóvenes para orar y no para hacer cosas inaceptables. La amabilidad sencilla y un espíritu sereno y paciente dicen muchos a quienes nos observan para ver si nuestra profesión de fe es genuina o no. Pablo se centra especialmente en la palabra que pronunciamos, que su palabra siempre sea agradable. Más que simplemente amables o corteses, la palabra que pronunciamos debe ser impulsada e impregnada por la gracia de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo. Sazonadas con sal, contrariamente a lo que el mundo considera una manera sazonada de hablar, nuestra palabra deben ser apropiadas y agradables para quienes nos dirijamos. Sin importar cómo esta persona no hable, nosotros no debemos comportarnos de la misma manera. Mire, a veces hay personas que están tan llenas de cosas que no son buenas por dentro, que eso es lo que sacan. Eso pasa en el tráfico, eso pasa en muchos lugares. A veces yo me quedo mirando las personas eh, peleando por cualquier cosa. ¿Cómo le digo? A veces en el tráfico se enojan por cualquier cosa, o sea, muchas personas que van como que llenas de tanta frustración que la descargan con cualquier persona simplemente por, no sé, por cosas que no se deben. Eh, y es eso, son personas que están llenas de frustraciones, de dolor y de muchas cosas, así que si uno se pone al mismo nivel de esa persona, pues no hay ninguna diferencia y lo sé porque hay veces que yo he querido también responder así. He tenido una gran tentación de hacerlo. Eh, y la palabra debe ser sazonada con sal, apropiada y agradable para quienes nos dirigimos, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Solo el Espíritu Santo puede darnos la palabra correcta en el momento adecuado. Sabe, a veces yo soy muy lenta para responder. A veces yo me he visto en situaciones y, y luego que la pienso, que la analizo, yo digo, oye, yo no debía haber dicho eso, yo debía haber hecho esto y esto. Y me he dado cuenta de eso, que a veces yo soy muy lenta en reaccionar en ciertas circunstancias de reaccionar y dar una respuesta cosa. Así que yo trato, sabiendo yo eso, que soy como que a veces como que mi mente se enfoca mucho, le da mucha vuelta a las cosas y entonces para contestar me toma cierto tiempo. Pues trato de decirle a las personas que me dé un tiempo para responder, para yo poder eh, pensar bien la cosa, porque muchas veces he respondido cosas y después digo, oye, yo no debería haber dicho eso. Si yo lo hubiese pensado mejor, yo hubiese dicho esto y esto. Para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Solo el Espíritu Santo puede darnos la palabra correcta en el momento adecuado para el propósito correcto y preparar las mentes para el oyente, para el mensaje que debemos compartir. Eso es así. Se debe pedir cuando usted va a compartir un mensaje, no solamente que le dé la palabra a usted, sino ah, que trate de trabajar en el corazón, porque no es usted el que convence a las personas, no son sus habilidades de convencimiento. El que convence de verdad es el Espíritu Santo. Pablo, Pablo plantó
Apolo regó, pero el que dio el crecimiento fue Jesucristo, el que toca los corazones, Jesucristo, no usted. No es su habilidad de decir esto, no decir lo otro, no es Cristo el que da el que hace eso. Pero eso se debe pedir a Dios en oración. Fíjense, yo resumiría en esta lección el secreto. A veces usted puede orar para que le arregle los problemas que tiene en el matrimonio, eso es muy común, o que tiene en el trabajo, que tiene no sé en qué otro lugar, pero casi siempre el problema, si le arregla el problema por lo general es eh, no voy a decir que usted, porque a veces no es usted, pero el problema por lo general es que nuestra naturaleza está muy, o sea, no hemos cambiado de naturaleza, el yo está muy en nosotros. Nosotros arrastramos traumas de nuestra infancia, o sea, a veces ni siquiera son de atrás. Eh, es una historia familiar, son heridas, son. Trate de buscar información sobre eso y trate de resolver las relaciones con sus progenitores. Si tiene algún problema, trate de ser consciente de esos sentimientos, la ira, el orgullo. El orgullo es el asesino de todo tipo de relación, la envidia es asesina, los celos, todo eso destruye las relaciones, todo eso, cualquier tipo de relación la destruye. Así que trate de trabajar en usted si usted quiere que sus relaciones con los demás mejoren. Y a veces no va a mejorar porque Jesús era perfecto y tenía un montón de problemas. Un montón de problemas, o sea, la gente lo atacaba, lo perseguía, pero ya esa es otra cosa. Eh, pero las relaciones se arreglan arreglándose usted. Ya si usted tiene un buen carácter y qué sé yo, le siguen pasando cosas, pues ya es otra cosa, porque recuerden que José lo perseguía. A Daniel, que era su trabajo, los compañeros de trabajo, pues le tenían envidia y lo echaron le idearon echarlo en el pozo de los leones. José, pues su familia lo vendió. Así que esas cosas pasan, pero muchas de las relaciones se sanan si la persona se sana. Fíjense que en el caso de José, sus relaciones se sanaron con su familia cuando sus hermanos cambiaron. Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su parte en contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra el otro, todos deben participar en una buena obra de alentarse unos a otros, deben manifestar amabilidad, tolerancia y paciencia, los frutos del Espíritu Santo, pero eso debe ser por ambas partes, no debe ser que una parte pues sea tosco, hostil, abusivo y que la persona muestre amabilidad, tolerancia y paciencia ante abuso, o sea, no sea que uno sea amable, paciente y el otro sea grosero, sea emocionalmente maltratante, sea acosador, sea controlador, sea todas esas cosas y usted aguante eso con amabilidad, paciencia y tolerante. Deben ser los dos pacientes tolerantes y amables. Eso es la cosa. Porque si no es una relación totalmente disfuncional y abusiva. No debe actuar un miembro contra otro, todos deben participar unidos en una buena obra de alentarse unos a otros, de hablar en un tono bajo y sereno, rehuir la confusión y hacer cada uno lo que pueda para aliviar las cargas de la madre. Cada miembro de la familia debe entender con exactitud la palabra que se espera que él desempeñe en una unión con los demás. Todo debe, desde niño de 6 años en adelante, deben comprender que ellos se requiere
que lleven parte de las cargas impuestas por la vida, el hogar cristiano, página 147. Los 7 años del niño, de la infancia del niño, son primordiales, son muy importantes. Si queremos cambiar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y nuestros hogares. Debe hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se reprima deliberadamente. Nunca la felicidad depende de que cultivemos o nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Todo esto es mutuo, no es de una parte sí, otro no, esto es mutuo. Deberíamos olvidarnos del yo. Esta es, mire, toda esta lección es muerte al yo. Para que algo funcione, muerte al yo y tener este tipo de relaciones con personas que han muerto al yo. Buscando siempre oportunidades aún en las cosas pequeñas para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de otras y estar atentos para ver oportunidades de alegrar a otros y aligerar eh, sus tristezas y sus cargas mediante actos de tierna bondad y pequeños actos de amor. Estas atentas cortesías que comenzando en nuestra familia, se extiende en nuestra familia del círculo familiar, contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida. Pero esto es mutuo. Vuelvo y digo, no esto es mutuo, porque por lo general lo que se hace es que una persona pide eso, pero no lo da. Eso es lo que pasa. Em, y el descuido de esta cosa pequeña contribuye a la suma de amargura y la tristeza de la vida. Testimonio para la Iglesia, páginas 521, 592. Mire, pueden leerse El hogar cristiano, mente, carácter y personalidad, mensajes para los jóvenes, El hogar adventista, ¿cuál es el otro? Em, em, Búsquense los libros sobre el hogar y van a hablar de eso, pero busquen sobre el individuo, cómo cambiar el individuo. El problema es el individuo. Todos los problemas de la sociedad es por el individuo, que no está bien, está enfermo. La enfermedad del yo, del orgullo y del egoísmo y de lo terrenal y de todo lo más. Bueno, vamos a orar. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, ya para terminar esta lección. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar esta lección, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a valorarla, Señor. Ayúdanos a someternos a ti primero para que las demás relaciones puedan funcionar. Ayúdanos, Señor, a cada día a morir al yo para que también este tipo de relaciones puedan funcionar. Señor, y ayúdanos a vivir la vida que tú quieres. Señor, dando una semana feliz. Bendice a las personas que nos ven, súpleles todas sus necesidades. Tú sabes cuáles son, más de lo que yo puedo saber. Eh, y Señor, ayúdanos a que un día no muy lejano nosotros podamos darte la bienvenida en las nubes de los cielos, podamos decir aquí nuestro Dios lo hemos esperado y Él nos salvará. Todo te lo permitimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.